bien, Antonio. Contanos, el momento que vienen atravesando ustedes en la intermedia parecía que se iba a alejar definitivamente la posibilidad, la chance de pelear hasta el final por el lado del Sportivo San Lorenzo. Sin embargo, estos resultados positivos lo vuelven a colocar a San Lorenzo en la lucha por conseguir uno de los dos cupos para la categoría principal. Sí, claro, obviamente el objetivo estuvo ahí siempre, si bien hace alguna fecha atrás capaz que estábamos un poco lejos, tampoco tanto, porque creo que eran 10 puntos, pero bueno, ahora por suerte pudimos ganar ayer, que fue un partido importante también para sumar ese A3, meter esa seguidilla y prendernos ahí de campeonato que vamos por el objetivo. 35 unidades, el puntero hoy en día 12 de junio con 42, 41 para Rubio Ñu, es decir, ustedes volvieron a acercarse con todo producto de esta buena racha que están teniendo. Sí, volvimos a acercarnos, volvimos a estar ahí, que es lo que siempre quisimos y es lo que queremos. Obviamente tenemos un objetivo, pero bueno, vamos a ir paso a paso, partido a partido, y ir acercando más hasta estar ahí. Ayer convertiste los 2 goles en la victoria allí en el sur, frente a Guaraní de Fran. Sí, por suerte, bueno, pude hacer los 2 goles eh, que nos dieron la victoria y bueno, si bien tuve un penal también para abrir el marcador antes, pero no se pudo dar, pero lo importante es que se ganó, lo importante es que el equipo está con confianza y nada, seguir así por ese camino que está bien. Mira que hay que tener confianza y fe por sobre todas las cosas, luego de fallar un penal y después convertir 2 goles para la victoria, más aún en un campo difícil.
Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la reunión número 18 de la temporada, programación compuesta de 8 competencias. Sobresalen los clásicos Ciudad de Asunción, hembras y machos, premio especial Fundación de Asunción y premio especial 15 de agosto. Las competidoras del clásico Ciudad de Asunción, hembras, están en la pista principal. Segundo paso de la triple corona para los nacionales. La número 1 es Ilusionista, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 2, Mi Pinga, que irá en descarte para las apuestas. Alcides Coronel, 56 kilos. La número 3, Qué Linda, César Mora, 55 kilos. La número 4, Tiro de Luz, Leonardo Jiménez, 55 kilos. La número 5, Miss Melon, no correrá. Y la número 6, Ventanera, Arnaldo Portillo, 56 kilos, 200 gramos. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraní esposo, garantizado 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, esposo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Informamos al público, en la competencia internacional, nuestra primera carrera internacional, no correrán el 3 y el 11. Reiteramos, 3 y 11 no serán de la partida en la tercera carrera.
Su atención, por favor. La Comisión Directiva del Jockey Club del Paraguay agradece especialmente la colaboración del doctor Oropalo Libero, prestigioso médico italiano y turfman, que ha tenido la gentileza de donar $5.000 americanos a quien resulte ganadora del clásico Ciudad de Asunción para hembras, que será adjudicado al propietario de la ganadora de dicho cotejo el día viernes posterior a los resultados de los análisis. Reiteramos esta importante información. Agradecimiento de la Comisión Directiva del Jockey Club de Paraguay al doctor Oropalo Libero, prestigioso médico italiano y turfman, que tuvo la gentileza de donar $5.000 a quien resulte ganadora de la prueba Clásico Ciudad de Asunción para hembras. Muchísimas gracias. Les recordamos al público apostador, en esta primera carrera está en juego el pick 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Largaron el clásico Ciudad de Asunción para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino la competidora número 3, Qué Linda,
Le toma 2 cuerpos de ventaja a la número 6, Ventanera. En la tercera ubicación se desempeña la número 2, Mi Pinga. Cuarta ingresionando la número 1, Ilusionista. Será la marcha la número 4, Tiro de Luz. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con la número 3, Qué Linda. Cabeza de ventaja ahora sobre la número 1, Ilusionista, que va en su búsqueda. Entre ambas se desempeña la número 2, Mi Pinga. Cuarta ingresionando la número 6, Ventanera. Sigue cerrando la marcha la número 4, Tiro de Luz. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3, Qué Linda, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja ahora sobre la número 2, Mi Pinga, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la participante número 6, Ventanera, quedando en la cuarta ubicación, expectante por dentro. La número 1, Ilusionista, será la marcha varios cuerpos. La número 4, Tiro de Luz. Y las competidoras del clásico Ciudad de Asunción para hembras están en la recta final. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, domina las acciones la número 2, Mi Pinga. Le toma pequeña ventaja ahora la número 3, Qué Linda, en tercera ubicación, mejorando la número 1, Ilusionista. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, Qué Linda, que insiste por fuera. Tercera lo hace la número 1, Ilusionista. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga. Estira 2 cuerpos y media ventaja sobre el 3, pocos metros para el disco. El 2, Mi Pinga, y Alcides Coronel. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, Qué Linda. Tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 2, Mi Pinga. Segunda la número 3, Qué Linda. Tercera la número 1, Ilusionista. Cuarta la número 6, Ventanera. Quinta y última la número 4, Tiro de Luz. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 31 segundos 51 centésimas. Ganada por 3 cuerpos, de la segunda a la tercera varios cuerpos. Dividendos es por ganador del número 3, 63.000 guaraníes. Llave directa 3-1, 24.200 guaraníes. Trifecta 3-1-6, 11.100 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo acertaron 492 boletos, su valor 25.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera. Ya tenemos campana de largada. Largaron el clásico Ciudad de Asunción para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino la competidora número 3, Qué Linda. Le toma 2 cuerpos de ventaja a la número 6, Ventanera. En la tercera ubicación se desempeña la número 2, Mi Pinga. Cuarta ingresionando la número 1, Ilusionista. Será la marcha la número 4, Tiro de Luz. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con la número 3, Qué Linda. Cabeza de ventaja ahora sobre la número 1, Ilusionista, que va en su búsqueda. Entre ambas se desempeña la número 2, Mi Pinga. Cuarta ingresionando la número 6, Ventanera. Sigue cerrando la marcha la número 4, Tiro de Luz. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3, Qué Linda, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja ahora sobre la número 2, Mi Pinga, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la participante número 6, Ventanera, quedando en la cuarta ubicación, expectante por dentro. La número 1, Ilusionista, será la marcha varios cuerpos. La número 4, Tiro de Luz. Y las competidoras del clásico Ciudad de Asunción para hembras están en la recta final. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, domina las acciones la número 2, Mi Pinga. Le toma pequeña ventaja ahora la número 3, Qué Linda, en tercera ubicación, mejorando la número 1, Ilusionista. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, Qué Linda, que insiste por fuera. Tercera lo hace la número 1, Ilusionista. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga. Estira 2 cuerpos y media ventaja sobre el 3, pocos metros para el disco. El 2, Mi Pinga, y Alcides Coronel. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, Qué Linda. Tercero el 1 y cruzaron el disco.
Le informamos al público apostador, en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 guaraníes. El costo, 2.500.000, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Están saliendo a la pista principal los competidores del clásico Ciudad Asunción para los machos. El 1 es Mal Pensado, Juan Figueredo, 56 kilos. El 2, Principado, José Romero, 55 kilos. El 3, El Mago, Alcides Coronel, 56 kilos. El 4, Fantasma, Leonardo Jiménez, 55 kilos. Y el 5, Storm, Marco Mesa, 55 kilos. Está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000, pozo garantizado. Segundo pase de la apuesta PIC 5. El enganche tiene un valor de 25.400 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la triple A, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. El segundo pase de la apuesta a PIC 5 tiene un valor de 25.400 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron el clásico Ciudad de Asunción para los machos. Sale a enseñar el camino al participante número 3, El Mago. Le toma cuerpo de ventaja al número 1, Mal Pensado. Entre ambos se desempeña el 2, Principado, quedando en la cuarta ubicación a 2 cuerpos del 4, Fantasmas en la marcha, varios cuerpos el 5, Storm. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 3, El Mago, enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mal Pensado. Tercero, un cuerpo de este se desempeña el 2, Principado. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio lo viene haciendo el 4, Fantasma. Sigue cerrando la marcha, varios cuerpos el 5, Storm. Los competidores están enfrentando el codo sin variantes con el número 3, El Mago, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 1, Mal Pensado. En la tercera ubicación a un cuerpo de este se desempeña el 2, Principado. En la cuarta ubicación a 7 cuerpos y medio lo hace el 4, Fantasma. Cierra la marcha el 5, Storm. Y los competidores del clásico Ciudad de Asunción para los machos se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. El Mago intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Mal Pensado. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, Principado. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro el número 3, El Mago a su costado exterior. El número 1, Mal Pensado, quedando en la tercera ubicación el 2, Principado. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando del lote. El número 1, Mal Pensado. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 3, El Mago. Tercero lo hace el 2. Últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 1, Mal Pensado, y Juan Figueredo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, El Mago. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 1 Mal Pensado, segundo el 3 El Mago, tercero el 2 Principado, cuarto el 5 Storm, quinto el 4 Fantasma. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos, 90 centésimos, ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 1, 13.700 guaraníes. Llave directa 1-3, 66.700 guaraníes. Trifecta 1-3-2, 25.500 guaraníes. Duplo 3-1, 13 aciertos, 94.200 guaraníes. Primera triple, aceptaron 66 boletos, valor de enganche 47.300 guaraníes. Segundo pase del pick 5, lo aceptaron 76 boletos, su valor 164.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Largaron el clásico Ciudad de Asunción para los machos. Sale a enseñar el camino al participante número 3, El Mago. Le toma cuerpo de ventaja al número 1, Mal Pensado. Entre ambos se desempeña el 2, Principado, quedando en la cuarta ubicación a 2 cuerpos del 4, Fantasma. Será marcha varios cuerpos el 5, Storm. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 3, El Mago, enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mal Pensado. Tercero un cuerpo de este se desempeña el 2, Principado. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio lo viene haciendo el 4, Fantasma. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5, Storm. Los competidores están enfrentando el codo sin variantes con el número 3, El Mago, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 1, Mal Pensado. En la tercera ubicación a un cuerpo de este se desempeña el 2, Principado. En la cuarta ubicación a 7 cuerpos y medio lo hace el 4, Fantasma. Cierra la marcha el 5, Storm. Y los competidores del clásico Ciudad de Asunción para los machos se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. El Mago intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Mal Pensado. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, Principado. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro el número 3, El Mago a su costado exterior. El número 1, Mal Pensado, quedando en la tercera ubicación el 2, Principado. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando el lote. El número 1, Mal Pensado. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 3, El Mago. Tercero lo hace el 2. Últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 1, Mal Pensado, y Juan Figueredo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, El Mago. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Competencia sobre 1800 metros en la pista de tapeta del hipódromo canadiense. No corren el 3 y el 11, competencia bastante pareja. Se muestra como favorito el número 6.
número 1 mal pensado. En la tercera ubicación, un cuerpo de este se desempeña